Vale, pues vamos a empezar. ¿O quieres poner su presentación? Luego la ponemos. Vale, pues buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta jornada que tiene el extenso nombre de cómo el Living Lab de revalorización de biomasa y subproductos del proyecto Red AgriFood T puede ser una herramienta para impulsar la economía circular en la provincia de Teruel. Es un tema bastante extenso, como podéis imaginar. Vamos a intentar abordarlo desde este proyecto, pero bueno, entre todos y en la medida de lo posible. Estas jornadas las hacemos en colaboración con el proyecto Biorural, que lo lleva Dani, que está ahí, que pertenece a Bebiom. ¿Vale? Él os contará también un poquito de qué va ese proyecto más adelante. Venga, pues como tenemos un montón de charlas, vamos a empezar, vamos a intentar hacerlo dinámico. Lo primero de todo, contaros que este proyecto, el nombre completo es Red de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria, ACIS por sus siglas en inglés, de Teruel. Y es un proyecto que está financiado con los fondos de inversión de Teruel, ¿vale? Este es el equipo del CITA de Teruel que participa en este proyecto. Nos vais a ver a casi todas en la jornada de hoy. Vamos a estar haciendo una u otra cosa. Pero bueno, tenemos la suerte de contar con un estupendo equipo para poder abordar un montón de temas dentro de esta red AgriFood T. El programa de hoy ya lo tenéis en vuestras carpetas, pero os lo digo rápidamente. Aparte de mi presentación, que no lo he dicho, yo soy Luna, vamos a tener luego a Dani, como os he comentado, hablándonos del proyecto Biorural. Después, desde Itainova, Pablo nos va a contar pues la oportunidad que suponen los subproductos agrícolas. Jorge Sierra de Unizar nos va a hablar de revalorizar residuos agroforestales. Y más adelante, Ana Ostale de EWM Soluciones nos va a hablar de casos prácticos, que siempre nos gusta que haya un poco pues, ejemplos, ¿no? De cómo se están haciendo estas cosas, de cómo se está abordando el tema de la revalorización y reutilización de subproductos y residuos. Y finalmente, desde Fertinagrobiotec, Joaquín Romero nos va a hablar de la circularidad dentro de la producción de fertilizantes. Después de todas estas charlas muy diversas y todas muy interesantes, vamos a tener una pequeña pausa café y vamos a cambiar de sala, nos vamos a ir arriba a un aula porque vamos a trabajar en co-creación para definir este Living Lab de revalorización de biomasa y subproductos. Os lo voy a explicar más adelante, pero la base de este proyecto de la red AgriFood T es trabajar con el sector, trabajar con los agentes para que todas las ideas que surjan y todas las acciones que se hagan vengan de abajo arriba, no sean nosotros pensando en qué podemos hacer, sino que nos lo diga el sector, ¿vale? Por eso hacemos estas jornadas de co-creación. Entonces, por supuesto, os invito a todos que os quedéis porque es muy interesante, es muy enriquecedor y yo creo que nos aporta a todos. Y después habrá un picoteo, que no os lo he dicho. Vamos a tener un picoteo después de la co-creación, que estaremos todos un poco cansaditos y necesitaremos energías. Venga, os explico un poquito el razonamiento detrás de este proyecto. ¿Por qué se ha usado la nomenclatura ACIS? Que es, bueno, pues es una nueva forma de abordar los temas que existe desde Europa también, ¿vale? Que ya llevan tiempo trabajando en esto, pero básicamente se aborda lo que es el sector como un sistema de conocimiento e innovación que hay que intentar que avance lo más rápido posible, porque a veces se investiga y hasta que no llega al sector, pues pasa un montón de tiempo. ¿Vale? Entonces, esto aquí lo que tenemos es lo que suele ser, la investigación trabaja y le termina llegando al sector agrario. Este recorrido puede ser muy largo en años, incluso hasta 20 años. Este es el nuevo enfoque ACIS, ¿vale? Que lo que intenta es acelerar ese proceso de innovación porque integra a todo el mundo, integra el sector, integra la experiencia del propio sector y, por supuesto, el conocimiento científico, ¿vale? Entonces, lo que se intenta es que vaya todo un poquito más rápido y para eso tiene que ser multiactor, tiene que involucrar a todos los agentes del sector y tiene que haber co-creación, es decir, lo que os he comentado, tenemos que hacerlo entre todos para que no sea esta sensación que hay a veces, ¿no? De la investigación va por su cuenta y el sector agrario pues recibe eso, aunque igual no lo ha pedido, ¿no? Entonces, los objetivos de esta red AgriFood T son reforzar este sistema que evidentemente ya existe en Teruel, pero lo queremos reforzar.
porque queremos acelerar el intercambio de conocimiento e innovación para facilitar estas transiciones que nos están demandando desde Europa y que son muy importantes, como son la transición ecológica, la transición digital y la transición hacia una bioeconomía circular. Entonces, este proyecto aborda estas tres transiciones y ahora os explicaré un poquito cómo lo hemos ido haciendo. Básicamente, los tres pilares de la red de AgriFoodTech son la red que se está creando solo con venir a esta jornada y participar, y estamos creando red, ¿vale? La transferencia científica y también la divulgación. Y de hecho también transferencia y divulgación o intercambio de conocimiento entre los propios agentes del sector. Y también vamos a tener un pilar muy importante que son los pilotos demostrativos participativos, que es esto, son lo que se llaman Living Labs o laboratorios vivos, ¿vale? Y esto es lo que estamos fabricando hoy entre todos, es el laboratorio vivo de revalorización de biomasa y subproductos. ¿Cómo se puede participar en la red? Hay muchas maneras diferentes, las tenéis aquí. Puedes simplemente venir a recibir información de las actividades, puedes participar en las jornadas, en las sesiones de co-creación, participar, ser parte de esos pilotos demostrativos o ser un miembro un poco más activo que favorezca la organización de eventos, ¿no? Que nos proponga cosas y que esas actividades o esas acciones formen parte también de lo que se hace en la red, aunque no las organicemos necesariamente nosotras. El camino recorrido hasta ahora, para que entendáis el proceso que estamos siguiendo, que la gente nos dice, estáis haciendo muchas jornadas, mucha co-creación. Es que el método participativo es largo y es intenso, pero para nosotras es muy importante porque nos lo creemos, ¿no? O sea, creemos que realmente trabajando con el sector es como vamos a conseguir hacer cosas que sean significativas para la gente que lo forma. Entonces, iniciamos el proyecto haciendo una sesión de co-creación, invitando a muchos agentes del sector, y en esa primera jornada lo que hicimos fue elegir las secciones en las que se iba a dividir la red, porque entendemos que el sector agroalimentario y forestal es muy amplio y tal vez era más interesante trabajar por secciones, ¿vale? Entonces las tenéis aquí, estas son las secciones: hortalizas y legumbres, ganadería, forestales. Esto se definió en una jornada de co-creación. De hecho, nosotras más o menos habíamos pensado en las secciones que iba a haber, pero por ejemplo la de turismo agroalimentario surgió de esa co-creación. Nosotras no lo habíamos pensado y sin embargo el sector nos lo demandó insistentemente, así que es otra sección de esta red. Más adelante hicimos jornadas por secciones, ¿vale? Y otra vez hicimos co-creación y lo que les pedíamos en esta ocasión era que priorizasen áreas estratégicas dentro de esta transición digital, transición ecológica y hacia una bioeconomía circular, para saber en qué querían trabajar, o sea, qué partes de esas transiciones eran como las más relevantes para ellos, ¿vale? Entonces, después de ese análisis de todas las jornadas que hicimos por secciones, pues utilizando un poco lo que nos dijeron, que les preguntábamos qué áreas estratégicas eran como las más interesantes y las más factibles dentro del proyecto, definimos 3 Living Labs y nos dijeron, los agentes nos han dicho que querían un Living Lab de gestión sostenible del suelo, otro de consumo responsable y ese que nos ocupa hoy, que es de revalorización de biomasa, subproductos y residuos agroalimentarios y forestales. Así que seguimos un poquito con la co-creación. Cuando ya terminemos con esto, que es definir los Living Labs, entonces ya vamos a empezar con muchas actividades de transferencia, vamos a organizar los pilotos demostrativos, digamos los sites donde se trabaje el Living Lab, ¿vale? Pero antes necesitamos que la gente nos diga qué quiere dentro de ese Living Lab. Entonces, espera, que se me ha juntado aquí todo. Entonces, los resultados para esta área de revalorización de biomasa y subproductos por secciones, básicamente aquí no sé si se ve muy bien, aquí pone muy fácil, imposible, no tiene aportación o es súper interesante. Les preguntábamos que priorizasen aquí. Por secciones, esta es la sección de forestal, ¿vale? Que es la que lo consideraba súper interesante y bastante fácil o asequible de abordar desde esta red de AgriFoodTech. Y luego ganadería y cultivos extensivos y leñosos también lo consideraban pues bastante interesante, ¿vale? Las otras secciones no tanto, pero nuestra misión es involucrar a todo el mundo que forme parte de la red en este Living Lab, aunque a priori igual no lo consideraban tan interesante. Entonces voy a daros un poquito de contexto global. Básicamente seguro que son cosas que ya sabemos todos.
Vivimos en un modelo lineal en el que consumimos recursos y emitimos residuos al planeta. De hecho, consumimos tantos recursos y producimos tantos residuos que si seguimos así para el 2050 estaremos consumiendo como si tuviésemos 3 planetas. ¿Esto qué significa? Pues que en los próximos 40 años se duplicará el consumo global de materias como biomasa, combustibles fósiles, metales y minerales, y mientras tanto aumentará un 70% en la cantidad de residuos que producimos. Esto también significa que la mitad de los gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico está relacionado precisamente con la extracción de recursos y su procesado. Entonces, ¿cuál es la solución que podemos dar para solucionar estos problemas que nos causan este modelo lineal de entender nuestra economía? Pues el modelo circular, la bioeconomía circular. Por suerte nos vamos dando cuenta de esto. En el 2015, por fin, la Unión Europea ya hizo un plan de trabajo para abordar el tema de la circularidad en Europa y ahora en el 2020 ha vuelto a revisar el plan. Incluyen, por supuesto, a todos los sectores que se nos ocurran, pueden incluir la circularidad en sus procesos. En todos los sectores podemos reducir recursos, uso de recursos y podemos reducir, por supuesto, la emisión de residuos. Así que básicamente es lo que queremos hacer en este Living Lab, repensar un poquito. A nivel nacional y regional también tenemos la estrategia española de circularidad y también en Aragón, o sea, todo el mundo está pensando en la circularidad, ¿no? La idea es intentar definirlo un poquito más en nuestro contexto, que es biomasa, subproductos y residuos, que lo pongo en interrogante porque al final la idea es que esos residuos se conviertan en recursos, es decir, que ya dejemos de considerar los residuos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede abordar? Pues de muchas maneras diferentes y vamos a intentar definirlo aquí. ¿Por qué es importante abordar para la red este tema? Pues porque la bioeconomía circular tiene puede aportar muchísimo al territorio. Es nuevos modelos productivos que aportan valor a los territorios, nuevos tipos de insumos que pueden ser más eficientes y asequibles. Básicamente nos hace repensar cómo estamos utilizando nuestros recursos e intentar buscar formas más eficaces e incluso más asequibles, ¿no? Evidentemente se promueve la investigación de nuevas tecnologías, puede haber beneficios socioeconómicos al inducir la generación de nuevos tipos de empleos. Aquí hay una empresa que nos puede explicar en qué consiste eso, de crear empleo. Y, por supuesto, mejor gestión forestal y disminución de riesgo de incendios, porque estamos pensando en la biomasa, en cómo darle uso, y eso lo que intentamos también es que haga mejorar la gestión forestal de los bosques, que como sabemos pues es muy necesaria. Y, por supuesto, ahorro energético y de recursos, ¿vale? Entonces, este es el contexto. ¿Por qué trabajarlo en un Living Lab? Un Living Lab, de nuevo, es una forma de abordar los trabajos de innovación que existe, que se lanza desde Europa. Por eso le hemos dado ese nombre también, porque tenemos la esperanza de continuar este proyecto pues, con fondos europeos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, son Living Labs los ecosistemas abiertos de innovación que sean iterativos y que estén centrados en el usuario. Y que se fomente la co-creación en un ambiente real. Básicamente, ¿qué significa? Vamos a ponernos todos juntos, vamos a buscar cuáles son nuestros problemas y nuestros retos y vamos a darles soluciones, pero vamos a probar cómo son esas soluciones y vamos a enseñar esas soluciones a todo el mundo para que vean que funcionan. ¿Vale? Eso es así, en plan resumidillo. Entonces, ¿qué actividades hay en un Living Lab? Pues co-creación, co-desarrollo, se habla mucho de trabajar juntos para conseguir un objetivo común, que es dar solución a los problemas que tenemos. ¿Por qué creemos tanto en la co-creación? Pues porque bajo nuestro punto de vista acelera el desarrollo de nuevas soluciones para abordar retos, en este caso de bioeconomía circular en Teruel, porque básicamente nos ponemos todos juntos a pensar en cómo hacerlo y eso hace que se trabaje mejor. No quiero entrar tampoco mucho más en detalle porque tenemos muchas charlas y lo vais a vivir en directo, lo que es la co-creación. Dentro de un Living Lab, ¿qué actividades se pueden hacer? Pues muchísimas. Aquí he puesto unos ejemplos, pero pueden ser otras y nos lo podéis proponer vosotros. Análisis de calidad de sus productos,
diagnóstico del sector y estudios de mercado de un producto o servicio, actividades demostrativas, visitas a proyectos innovadores, aunque no sean en Teruel o en Aragón, podemos buscar proyectos que sean muy interesantes y que puedan servir de ejemplo y nos podemos ir a verlos. Facilitar acceso a la información, a veces la información está ahí pero no nos llega. Se pueden elaborar manuales de buenas prácticas, formación online, presencial, asesoramiento y cualquier otra actividad que se nos ocurra puede formar parte de este Living Lab. ¿Vale? Entonces, la idea es que hoy en la sesión de co-creación, entre todas, definamos un poquito esto, las actividades que podemos hacer para mejorar la revalorización de biomasa y subproductos en la provincia de Teruel. ¿Vale? Así que por mi parte eso es todo. Muchas gracias de nuevo por escuchar y por venir. Voy a dar paso a Dani, que nos va a hablar, como os he dicho, del proyecto BioRural con el cual estamos colaborando, porque se encarga de cosas muy similares, ya lo veréis. Ahí tienes, Dani, te paso el... Sí. Como tenemos muchas charlas, lo que voy a hacer, Dani y el resto de ponentes, si os parece, es marcar los tiempos. Cuando te falten 5 minutos, te aviso. Y cuando te falten 2, también te aviso, en plan, ya cierra. Ya. Pues me vas a avisar. Eso es. Muy bien, pues sin más demora. Voy a ir presentando por no perder tiempo. Ahora veréis unas transparencias, pero soy Daniel García de la Asociación Española de la Biomasa. No sé por dónde se me ve bien aquí, para que se me vea en pantalla. Tanto ahí como ahí, da igual. Si prefieres estar al otro lado, también se te ve. No, aquí ya está. Quizá nos conoceréis, somos la Asociación Nacional de las empresas que forman parte de la cadena de valor de la biomasa, y quizá nos conoceréis por las ferias Salón de la Renovable o Expo Biomasa, por Canal Biomasa News, o que gestionamos los sellos de calidad de Teletem Plus, o las acciones de innovación que realizamos como el proyecto que nos trae aquí. No os voy a hablar del proyecto, porque si venimos aquí a que os cuente el proyecto, luego os vais. Y de hecho hay algo muy interesante después del café. No, muy interesante no, o sea, hoy hay una sesión de co-creación. Vamos a co-crear y vamos a ver también no solo la óptica que han aportado ellos, sino también desde BioRural, porque apostamos por esa vía de co-creación y participamos en estos talleres. Bien, un proyecto europeo que lo que busca es establecer una red de bioeconomía rural, a ver si no la sitio, una red de bioeconomía rural paneuropea para impulsar adopción de pequeñas soluciones biobasadas, es decir, restos orgánicos en pequeño tamaño en ámbito rural, el poner en marcha soluciones de circularidad, aprovechamiento. Vale. ¿Cómo se favorece ese uso de soluciones biobasadas en ámbito rural? ¿Y por qué el proyecto BioRural o proyectos como el AgriFood T, ¿no? Bueno, ahí voy. Porque nos sirve para transformar los sectores, revitalizar el territorio, dotar de circularidad, convertir un problema en oportunidad. La primera de las ponencias de hoy, después de la mía, va precisamente de eso. Y lo que ocurre es que parte de las innovaciones que ocurren en el ámbito rural, a lo mejor en grandes empresas ocurren en periodos de tiempo más cortos. Aquí hablamos de 10, 20 años de tropiezos, de intentos, de me quedo a mitad, muchas de ellas, precisamente por una serie de factores que están haciendo que este tipo de herramientas, como veáis, sean interesantes. No podemos esperar a que haya más despliegue de circularidad en pequeño tamaño en ámbito rural si no habilitamos unas vías apropiadas, que es de lo que va el tema. Os voy a poner, el otro día ponía un montón de gráficas y me dijeron, fuera las gráficas, os voy a empezar por un ejemplo, ¿vale? Y luego vamos a alguna gráfica y vemos. Fijaos, un ejemplo, el otro día estuvo los de Alcarrás Bioproductos ahí en Valderrobles con nosotros y nos contaban, dice, empezamos, fíjate, es uno de los municipios europeos con más cabezas de porcino y de bovino. Empezaron hace 17 años. Es decir, ¿qué narices hacemos con los purines y con las excretas ganaderas? 150 familias, no estamos hablando de un gran grupo, sino pequeñas familias ganaderas que todas tenían el mismo problema. ¿Qué hicieron? Bueno, somos de pequeño tamaño, vamos a unirnos para permitir un factor de escala en contratar técnicos, en instalaciones conjuntas, en reducir la cantidad de inversión y formaron esa sociedad Alcarrás Bioproductor. Eso ya es una innovación. Esa gestión, porque hubo que juntar a las asociaciones de ganaderos de bovino y de porcino, eso ya es una
innovación en gobernanza, o sea, conseguir montar esa estructura. La solución, pues fijaos, una planta de compostaje, diréis, compostaje, eso se lleva haciendo un montón. Es innovación, bueno, se hace con un nuevo modelo, pero además es que durante todo ese proceso de 16 años han habido cambios y han cambiado su perspectiva de cómo iban a hacerlo. Al final han tenido una planta de 1,7 hectáreas, 1,5 millones de euros, tratan 27.000 toneladas al año y lo primero que hicieron fue salir fuera a ver cómo lo hacían otros. Casos de éxito que nos ilustren. Sé que por aquí pueden ir los tiros, cómo lo hacen otro. Veo un caso de éxito, veo cómo funciona el modelo, intento replicar. Eso es lo que han hecho, como muchos otros, en el caso de Alcarrás. Bueno, la parte sólida, los ganaderos, cada uno tuvo que instalar su sistema de separación líquido-sólido de los purines y efluentes, con lo cual, o sea, eso, imaginaos a 150 ganaderos diciendo que sí, que invierto, pero luego me lo coges. O sea, eso es un tinglao interesante. Eso, pues al final pusieron una tasa de transporte única para que todos estuvieran de acuerdo. No es que yo estoy más lejos y me cuesta más el transporte. Todos igual, todos a una, fronteo de cuna, ¿no? Que se decía. Apostaron por el compost con una ventilación asistida, tienen sondas de temperatura y humedad, van también poniendo como material carbonoso los restos de podas de parques. Podéis imaginar restos de podas de parques, es decir, hablar con muchos ayuntamientos para traer ese tipo de material. Y luego, fijaos, han conseguido venta local y exportación a Francia, principalmente de las fracciones que son hábiles para cultivo en ecológico. Esto nos dan una serie de ideas de cómo han establecido el negocio. Han superado barreras, por eso lo que he dicho, ir fuera de España y ver casos de éxito. Vecinos opositores a los que han integrado a través de información y una vez que han empezado a montar el proyecto, de puertas abiertas para que vieran todo. Burocracia, esto lo vamos a encontrar. La tecnología que ha cambiado en 16 años. Importante el nivel de asociacionismo o la existencia de un impulso desde Cataluña, y no hablo de impulso únicamente de dinero, hablo de impulso desde un organismo que ayuda a agilizar todo esto, todo este tipo de proyectos de bioeconomía, que se llama BioHubCat. Bien, a futuro, una vez que solucionas tu problema, que no te deja ver, dices, ¿y ahora? Oiga, pues si puedo hacer biogás. Y si puedo destilar el líquido y sacar un biofertilizante. Ahí están, ¿de acuerdo? Eso es un caso. Entonces, ahora podría decir, ¿lo veis? No, todavía no. Vamos a ver ahora lo que dicen unas consultas que hicimos, más de 400 en Europa, en 14 países. Agricultores, ganaderos, agroindustrias, todo en pequeño y mediano tamaño, zona rural o zona rural remota. Lo que nos dicen, estas son las gráficas que salían el otro día y no os voy a poner muchas, pero lo importante es esto. Lo que nos dicen es que cuanto más pequeño, más rural o más remoto y hay un nivel de formación más básico, menos tendencia a adoptar, que es lo que serían estas. Pues las personas naturales tienen menos tendencia a adoptar innovaciones que una entidad legal, o que el nivel de educación es contrario las personas con ese nivel tienen menos tendencia a decir, voy a cambiar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las conclusiones. Lo importante es esto. Otra de las cosas interesantes, ¿qué es lo que más efectivo para promover? Fijaos dónde están las subvenciones. La gente no dijo necesito subvenciones, dijo necesito un beneficio, que haya beneficio económico, que sea fácil, que tenga un proceso mejorado, ¿de acuerdo? Y que haya una demanda. Si os fijáis, los claves de innovación en pequeño tamaño van principalmente a aspectos prácticos. Además, los adoptadores decían que veían más barreras que los que no han adoptado. Es decir, el que no adopta ve una serie de barreras y se queda, pero el que adopta y hace ese camino ve más barreras, obviamente, es como cuando te pones, ves lo práctico. Y ven también barreras en la falta de conocimiento y visión. Hoy nos van a apertar visión. Por ejemplo, hay una charla de caracterización de biomasa, es clave. Si sabemos qué tipo de biomasa tenemos, qué características tiene y dónde se puede utilizar, generamos una visión de territorio y de oportunidad. Es la segunda de las ponencias que tenemos hoy. Y los no adoptadores, fijaos, veían más problemas en la legislación. El problema es la legislación. Sí, es un problema. Pero muchas veces los problemas son más prácticos. Cuando te metes en harina, los problemas, las barreras son prácticas. Y también en cuanto a necesidades, fijaos, hablan de apoyo y capacitación. Y los más pequeños dicen, necesitamos consultoría y capacitación. Los procesos, lo pondría a poner en forma de gráficas, pero es como una declaración. Los procesos habituales de I+D, de proyecto, de tú conmigo, proyecto I+D, CDT, no sé qué, no funcionan en estos pequeños reactores también. Funcionan más
aspectos de consultoría y capacitación. ¿Qué ha dicho antes nuestra compañera Luna sobre las diferentes dimensiones de un Living Lab? ¿En qué consiste? Todo ese tipo de dimensiones son estas. Eso es lo que está intentando Agrifood, por ejemplo. Le está intentando darle la vuelta a hacer innovación rural pequeña, a escala, etcétera, descentralizada a través de un canal adecuado. Bien, entonces, bueno, simplemente como resultados, es clave el asesoramiento, acompañamiento y capacitación. Así es como la circularidad en la revalorización en pequeña escala, el ámbito rural va a tener lugar más fácilmente. Salirse un poquito de los métodos estandarizados y +D y dar mucho peso a los aspectos prácticos. Tiempo de recuperación, replicabilidad, que tenga un mercado y retorno. No es tan importante la imagen o la subvención. Y de allí nuestra interpretación, ¿por qué todo esto? Y esto lo digo yo, igual se me escapa alguna. Porque las pequeñas empresas autónomos tienen menos capacidad de apalancamiento económico, no tienen un departamento de I+D, no tienen una visión limitada, una falta de conocimiento. ¿Y esto cómo lo hago? Pregúntale al técnico de I+D. Estoy yo, ¿vale? Menos conectado al I+D, a la universidad, a los centros tecnológicos, a los ecosistemas de innovación. Suelen tener más acceso precisamente al acompañamiento de los consultores. Y el tiempo margen que decía, tiene que ser más corto y necesitan una salida al mercado. No puedes esperarte, no, esto en 6 años empiezo a amortizarlo, empiezo a estar en mercado, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos desde Biorural? Apoyamos este tipo de procesos en talleres como hoy, por ejemplo. Estamos creando la Red Europea de Bioeconomía Rural, ahora os comentaré, un centro de documentación, multilingüaje en 14 idiomas y además, bueno, crearemos un concurso de ideas innovadoras de las que salgan de las mesas de hoy, algunas de ellas serán canalizadas por Agrifood y si crecen, pues podemos incluso llevarlas a un concurso europeo que estamos organizando dentro de un año en Biorural. Hacemos análisis de bioeconomía, como habéis visto con las encuestas, etc. Plataforma Biorural, ya somos 240 registrados, es un sitio donde podéis visualizaros, decir quiénes sois, qué tenéis, qué ofrecéis y además se visualiza automáticamente una vez cargado en 14 idiomas. Pero bueno, esto está creciendo. Esto dentro de un año tiene que estar muy poblado. Somos 240 de momento. Casos de éxito. No me voy a explayar mucho. Solamente quiero dar alguna pincelada, porque a lo mejor alguno pensaba, el caso de éxito es aquel que ha innovado, ha hecho una tecnología. Los de Alcarrás no han hecho una super tecnología. Es un caso de éxito y les ha llevado 17 años. Y están haciendo algo muy diferente que el resto. Vale. Un caso de éxito, 5. Ah, pues voy muy bien. Venga, voy como ayer a las 12:30 de la noche, más o menos, en tiempo. Inspiración y visión nos da un caso de éxito, practicidad, vemos cómo se hace, cómo lo están explotando, y digo, vale, ¿cómo lo aplico yo? Guía de réplica. Un ejemplo, en aceites Guadalentín, fijaos, la de cantidad de alperujo que se está gestionando, incluso mal gestionando en España. Una almazara en el ámbito rural que después de 10 años de pelea, que si composto, que si aplico a terreno tal, dice, oye, que me pongo una extractora de aceite de orujo de oliva, me la monto yo y ya pues en lugar de llevarlo a la extractora, pues me lo gestiono yo. ¿Qué pasa? Empezó a tener unos altos costes energéticos. ¿Cómo lo soluciona? Oye, pues, ¿y por qué no hago la energía con el propio subproducto? Que ahora me queda después del proceso. Entonces han instalado la primera planta de gasificación. Historia, que necesitas una startup o de base tecnológica que se cruce con aquel innovador. ¿Vale? Aquí sí que hay una necesidad de innovación tecnológica porque es la primera planta de su tipo. Mucha perseverancia, estar muy currado con el tema de permisos. No, que eso es residuo, No, esto es industrial, no, esto es agroalimentario. Lo típico. Bueno, otra, fijaos, microastillas en Italia. Unos pequeños propietarios forestales que decían, no me puedo montar una planta de pellet porque no puedo competir con las grandes plantas de pellet de 20.000 toneladas al año. Los costes por unidad de tonelada son muy altos, no voy a competir en mercado. Oye, y si hacemos una astilla pequeñita, seca, que pueda sustituir al pellet, lo empezaron a probar, vieron que funcionaba en algunas calderas de manera local, empezaron a comercializarlo, adaptando los sistemas localmente de alimentación a caldera, e incluso después algunas marcas ya tienen productos comercializados y estandarizados para ese combustible. Han cambiado un poco el paradigma local a través de una nueva forma de hacer. ¿Han hecho algo nuevo? No. Triturar, astillar, secar, cribar.
No estamos haciendo ningún proceso. Y es una innovación y es una forma diferente de hacer las cosas y aprovechar sus productos forestales que antes no podían. Kumilke en Alemania, una bióloga convencida, conocimiento y visión. Quiero hacer un antialérgeno. Como tengo conocimiento, me pongo a hacer ensayo, test, error 2 años con una tecnología que ya se había desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y a posteriori, pero que las grandes marcas o empresas no habían desarrollado. A partir de polvo de caseína, que es una proteína de la leche. Pues esta señora la ha dado con un tejido que ahora se lo reparten las grandes marcas. Por ejemplo, este es un ejemplo. Conocimiento y visión. El por qué. Esto, una empresa que quiere, una gran cooperativa que quiere cambiar su imagen, quiere tener camiones de biometano. Uno de sus cientos de asociados tiene una planta de biogás. ¿Te sobra biogás? Sí. Pues a mí me viene bien transformarlo a biometano. ¿Vale? Entonces se montan el acuerdo, empiezan a fletar algún coche y algún camión con biometano, se benefician los dos, ellos también de la marca, y ahora dicen, y ahora las siguientes granjas, modelo de réplica. Otra forma, ¿de acuerdo? Las pajitas estas, pues que había que reemplazarlas de plástico, pues fundan una empresa de carácter social en Grecia y hacen un proyecto para ver qué tipo de paja podía sustituir las de plástico. Después de investigar varios cereales, pues lo que hacen es adoptar un proceso de fabricación muy sencillo en lotes de manera manual. Voy dejando aquí vídeos, están en Biorural y también en otro proyecto. Y este último, que es una piscifactoría que dice, quiero ser diferente de los demás y tener más valor añadido. Me diferencio de otros competidores con alimentación orgánica y uso de energías renovables, soy más sostenible, mi producto es más sostenible y además hago valor añadido con un restaurante y una food truck. Ahí tenéis la historia también cargada si queréis consultarla. No han hecho grandes cosas, pero es diferente, es diversificación, es circularidad y es sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y es pequeño ámbito rural. Mensaje final, que tenemos muchos caminos y motivaciones, que la innovación es un medio y tenemos una charla de innovación en fertilizantes, por ejemplo, que es necesaria la practicidad y el retorno, que es necesario mejorar los productos y crear nuevos canales, que los procesos de innovación son diferentes al típico proyecto I+D, y que es clave la visión, el ensayo y el testeo. Con esto termino, espero que los mensajes hayan sido apropiados y así sabéis un poco más por qué estamos aquí también. Y bueno, que ahí os esperamos también a Biorural. Venga. Bueno, pues soy Pablo González, vengo del Instituto Tecnológico de Aragón, de Tainova, y el título que le hemos puesto es De reto a oportunidad, creando un futuro sostenible con productos agrícolas, y quizá lo que para nosotros será reto, para vosotros será oportunidad, como decía antes Daniel. Veremos a ver si nos ponemos de acuerdo. Entonces, simplemente por enmarcar de dónde vengo, el ITA es un centro tecnológico que depende del Gobierno de Aragón. Empezamos en el año 84, de hecho al principio el CITA y el ITA eran lo mismo, después se separaron en dos entidades. Actualmente estamos unas 290, 300 personas, sobre todo ingenieros, mucho ingeniero. Estamos allí trabajando, buscando dar sobre todo a la sociedad un mundo más verde, digital y social. Este es el leitmotiv que tenemos desde el último plan estratégico que desarrollamos. Estamos divididos en 4 áreas de conocimiento. Yo pertenezco a la de materiales y componentes, y dentro de esta línea de materiales y componentes tenemos varias líneas de trabajo, líneas de investigación, alineadas sobre todo pues, con ese mundo más verde digital, ¿no? Y en concreto lo que os voy a presentar hoy estaría alineado con las dos primeras, que es materiales ecosostenibles y reciclados y procesos de valorización y reciclado de materiales. Lo que intentamos es canalizar todas estas líneas de investigación y estos trabajos en 5 grandes áreas que serían la movilidad sostenible, la agroindustria digital, industria eficiente y circular, salud inteligente y energía limpia. En esta línea de materiales sostenibles, en lo que trabajamos es en biomateriales, en materiales reciclados, y que esos materiales sean inteligentes y multifuncionales.
Pertenecemos a algunas plataformas y a algunas asociaciones, pues como Materplas, Susplas, Suschem y BBI, o bueno, ahora es el Consorcio de Industria Biobasada. Y a través de esas plataformas intentamos alinearnos con los objetivos a gran escala. Ya habéis introducido el concepto de bioeconomía circular, que es el que yo creo que nos une hoy a todos, y es el de tratar de aprovechar estos recursos biológicos de una manera circular, tratando de que estén en esa cadena de valor de manera limitada y si en algún momento se salen, pues los podamos reintroducir rápidamente otra vez, ¿no? Y que no estemos haciendo uso de esos recursos fósiles que son agotables. Al final nos basamos en biomasa, subproductos, residuos o materiales de desecho para evitar esa parte de origen fósil. Para nosotros el reto como ingenieros de materiales es poder conseguir materiales biobasados que estén sus propiedades que estén muy alineadas a ese objetivo final, a ese uso final, que aporten un valor añadido y que tengan ese objetivo de circularidad intrínseco. Y esta es la oportunidad, que igual para otros que estéis aquí es un reto, ¿no? Que es qué hacer con toda esa biomasa residual que tenemos en España. Se estima que hay unos 71 millones de toneladas, de las cuales el 70% sería biomasa lignocelulósica y según algunos estudios tendríamos dividido entre agrícolas herbáceos, agrícolas leñosos y forestal, ¿no? Más o menos una tercera parte cada uno. Estamos hablando de muchos millones de toneladas que podemos dar salida. En Aragón en concreto, de este estudio se dedujo que había 1,3 millones de toneladas de subproductos agrícolas herbáceos y aproximadamente lo mismo de agrícolas leñosos, con lo cual tenemos ahí un potencial, una oportunidad de incorporar a la cadena de valor y sobre todo a nuevos materiales a partir de estos subproductos agrícolas. Este proyecto que os voy a contar ha sido en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Y lo que hemos venido haciendo a lo largo de 4 o 5 años es el desarrollo de materiales biobasados a partir de estos restos y subproductos de herbáceos, ¿no? De herbáceos y leñosos. Lo que pretendíamos es dar un valor añadido y esa circularidad, ese objetivo de circularidad que estábamos pensando. ¿Qué materias primas hemos utilizado? Bueno, pues este proyecto surge de tratar de dar salida a subproductos como paja de trigo o paja de arroz, que tenían, bueno, pues nos habían venido algunos productores con qué podemos hacer con este tipo de subproductos. Cáscara de argán, pues había una estudiante en la Universidad de Zaragoza que provenía de Marruecos. Marruecos es el gran productor de aceite de argán, lo que no saben qué hacer con la cáscara. Y racimo vacío de palma aceitera. También había otra estudiante que provenía de una región con cultivo de palma aceitera. ¿Qué hacer con estos subproductos agrícolas? Bueno, pues todos ellos son ricos en celulosa y lignina, con lo cual podemos extraer la celulosa para los usos tradicionales de la celulosa y con la lignina, que habitualmente ha sido el gran problema de la industria papelera, ¿qué hacer con ella? Bueno, pues ahora se le están empezando a dar usos, ¿no? Entonces, la parte del ITA nos centramos en la parte de la celulosa, la parte lignina se centró la Universidad de Zaragoza. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos preparado las materias primas, pues en algunos casos ha habido que triturarlas, en otros casos no ha hecho falta por cómo eran. Y lo que sí que hemos hecho ha sido un proceso de deslignificación semiquímica, basado pues, en sosa. Es un proceso que no es tan agresivo como pues, el proceso Kraft o el proceso al sulfito. Y lo que obtenemos es una corriente separada de lignina y una corriente rica en celulosa. Con la lignina, pues están haciendo estudios para ver qué uso se les puede dar, pues sobre todo se estaban estudiando antioxidantes, estudiando cómo la lignina puede hidrofobizar algunas superficies, y con la celulosa, que es lo que nos hemos centrado, hemos intentado, bueno, o hemos obtenido, mejor dicho,
pasta de fibra de celulosa y también nanocelulosas. ¿Cómo hemos llegado hasta estas nanocelulosas, hasta esta pasta? Pues en el caso de la pasta no hacía falta mayor tratamiento que quizá adecuarla a la particularidad para luego usarla en papel, por ejemplo. Y en el caso de la nanocelulosa habría que someterla a ciertos tratamientos físico-químicos. En el caso de que estuvimos investigando, tratamientos tanto térmicos, enzimáticos como ácidos, para poder extraer más fácilmente esa celulosa y tratarla después mecánicamente y que fuera menos intensiva en cuanto a energía. Sobre todo los procesos mecánicos nos hemos centrado en dos, una molienda ultrafina y una homogenización a alta presión, que es el equipo que se suele utilizar para tratar la leche, los que sois de este campo. ¿Qué aplicaciones hemos dado dentro de este proyecto? Pues sobre todo incorporar estos productos a papel recuperado y hemos visto que podrían llegar a sustituir la fibra tradicional que se utiliza para el papel reciclado. Incluso en algunos casos, sobre todo con el uso de nanocelulosas, hemos visto que se refuerzan algunas de las propiedades. Y luego lo que teníamos intención era dotar de algunas funcionalidades añadidas a esos papeles. Entonces hemos dopado esas nanocelulosas con nanopartículas magnéticas. Bueno, aquí en la imagen del TEM se ven las fibrillas de nanocelulosa y las partículas magnéticas que aparecen embebidas poco más brillantes en esa nanocelulosa. También con nanopartículas de plata, para que tiene propiedades bactericidas, etcétera. Nanotubos de carbono y grafeno. Y con ella hemos estudiado una serie de propiedades funcionales que podrían hacer que este producto fuera de un valor añadido mayor. También hicimos un ejercicio de decir o de pensar cuánto supondría en cuanto a una escala industrial la incorporación de este subproducto pues en un 5% aproximadamente en una máquina de papel que a la hora está produciendo 45 toneladas. Entonces lo que vimos haciendo pues, unos pequeños balances de materia es que se podrían estar aprovechando hasta 40.000 toneladas de subproducto agrícola en este tipo de máquinas de papel. Como sabéis, en Aragón, sobre todo en la parte de Zaragoza, tenemos unas grandes industrias de papel que se podrían aprovechar de este tipo de subproductos para su alimentación. Pero no solo eso, pues también podríamos estar pensando en otros procesos parecidos al de fabricación de papel, como puede ser fabricación de tableros de madera, que tenéis aquí también en la provincia de Teruel algunos, u otros procesos que sean más intensivos en cuanto a consumo de material. ¿Qué potenciales aplicaciones podríamos tener? Pues estamos pensando en biomateriales para uso en envases sostenibles. Cada vez hay un mayor rechazo por parte de los consumidores a productos que sean de un solo uso, fabricados en plásticos convencionales. Entonces estaríamos pensando en barquetas, platos, vasos, algún tipo de recipiente para cosmética. Materiales compuestos para uso en industria. Aquí tenéis una infografía que hizo el Ministerio de Japón de Industria para ver cómo podrían introducir la nanocelulosa en materiales compuestos usados en automoción y obtuvieron, pues bueno, y están en ello todavía, con la idea de fabricar un coche que tenga el 50% de origen biobasado. Algunos otros materiales compuestos pues para fabricar mobiliario, algo tan simple como perchas o las típicas cajas de fruta. También se están dando pasos en lo que es, bueno, y esto ya sí que es real, ¿no? Paneles de fibra para uso en construcciones ecológicas. Esto no es algo que se haya inventado ahora, pero parece que la industrialización lo había dejado de lado y bueno, pues puede volver, ¿no? Y fibras para uso en textiles y moda sostenible. Aquí tenemos una empresa que es finlandesa, Spinnova, que entre otras investigaciones pues, ha desarrollado tejidos fabricados con paja de cereal. Y otra empresa, otra iniciativa, es en este caso en la India, que también está tomando esos subproductos de agricultura y transformándolos en fibras, ¿no? Que ahora hay una demanda muy alta de fibras de este
fibras para moda sostenible, que en vez de ser procedentes de recursos fósiles sean de origen natural. Como conclusiones, pues lo que buscábamos desde el ITA es aprovechar estos subproductos para fabricar materiales biobasados de cara pues, a acercarnos más a esa economía circular o a esa bioeconomía circular. Y hemos estado investigando pues, sobre todo en cómo preparar esos materiales, cómo tratarlos, de tal manera que podamos acercarnos a que esos biomateriales puedan ser introducidos por la industria dentro de poco, ¿no? Lo que nosotros ofertamos en el ITA es intentar o investigar, analizar esos materiales biobasados en proceso de producción, analizar el potencial de esos residuos, sobre todo pensando en materiales, y las diferentes pruebas que hubiera que hacer para adoptar esos nuevos materiales en diferentes aplicaciones industriales. Os dejo aquí una imagen del ITA que ha cambiado ligeramente los que hayáis estado por Zaragoza últimamente. Ahora tenemos las torres de ascensor pintadas de azul. Bueno, yo os he dejado aquí la imagen para que la veáis. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues luego podemos hablar. Gracias. De hecho, hemos dejado 5 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora y aprovechar lo tenéis fresco. Igualmente, ¿qué tal el micrófono para si alguien quiere preguntar qué se haga? No, tiene preguntas, yo sí que tengo preguntas. Sí. ¿La deslignificación es total? No, la deslignificación no es total. Siempre queda una pequeña parte de lignina, pero para el caso que hemos estudiado, que es el del papel, no afecta tanto. No afecta tanto. No estamos buscando que sea un proceso puro, sino que sea algo sobre todo viable y sostenible desde el punto de vista económico. Yo te quería preguntar, Pablo, cuando pues ya se lleva al mercado este tipo de tecnologías y se montan empresas alrededor de estos subproductos de origen biológico, como puede ser la paja de cereal, por ejemplo, siendo que las producciones de estos subproductos varían. Por ejemplo, este año de super sequía ha habido muy poca paja de cereal y de hecho se aprovecha todo para alimentación animal y no creo que haya ningún excedente para utilizarlo como un subproducto en otra industria. ¿Cómo se resuelve ese problema? Claro. De la variabilidad, ¿no?, de estos subproductos. Pero al final, este tipo de empresas, sobre todo las que hemos estado investigando, ¿no?, que son de gran tamaño, grandes producciones, necesitan unos consumos muy constantes. De hecho, a eso se están intentando abrir, a otros posibles vías, a otros posibles flujos que tengan grandes volúmenes para poder introducir en sus canales. Aquí estará la competencia de si sobra paja de alimentación animal, cómo poderla volver a introducir en materiales, o si realmente lo que sale más rentable para los productores es la alimentación animal. Vale, pues nada, pues vamos a pasar al siguiente ponente. Gracias. Gracias a ti. Jorge. Sí. ¿La presentación? Sí. Y te puedes poner el micro solo para grabar la jornada, no es que haya nadie. Vale, pues os dejamos con Jorge Sierra de la Universidad de Zaragoza. Hola, buenos días a todos. Pues yo vengo de la Universidad de Zaragoza, el Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación. Voy muy en línea en lo que ha presentado, pues que acaba de presentar, que ha presentado por Pablo, y también sobre lo que ha hablado antes Luna, sobre el enfoque de métodos de co-creación, que no es otra cosa que creación de forma colaborativa, es el co, que diferentes cabezas pensantes con diferentes enfoques y diferentes experiencias pues puedan hacer una suma de diferentes oportunidades o soluciones, pues que sean más que la suma de si hubieran pensado ellos mismos de forma individual. Bueno, ya habéis visto muchas gráficas de lo que podría ser el esquema de economía circular. Simplemente en la experiencia que os voy a contar hoy, nos centramos en la estrategia circularidad de adoptar el uso de materiales naturales y, por otro lado, pues utilizar,
hacer del recurso, hacer del residuo un propio recurso. Si empezamos por el primero, la utilización de materiales naturales, como decía Pablo, no podemos hacer una sustitución directa de materiales no renovables por materiales renovables, sino que debemos responder a la función, a las propiedades físicas que se va a necesitar en la propia aplicación y también, pues, cómo formalmente pues, va a evolucionar o va a ser usado se pasa solo, no sé si está programado. Si está, entonces, es decir, tenemos que alinear, como decían anteriormente, lo que va a ser capaz de hacer ese material en las propias funciones, ¿no? Porque como siempre se intenta decir, si vas a hacer una sustitución de material, como mínimo tienes que igualar el rendimiento o la función de ese producto, en este caso, o de ese material. También, cuando hablamos de materiales naturales, tenemos que tener en cuenta que la preparación de ese material natural a la hora para que pueda ser utilizado y ser introducido como un material productivo para utilizar en diferentes productos, pues tiene que tener una serie de transformaciones, necesita una serie de energía y una serie de recursos pues para poder llegar a eso. Entonces, pues tenemos que considerar y tenerlo también, que muchas veces pues el equilibrio por utilizar materiales naturales no vamos a ser más sostenibles, sino que debemos responder a que eso, al final la balanza energética, etcétera, pues sea equilibrada. Hoy os voy a presentar una línea de trabajo que tenemos en nuestro grupo de investigación. Somos partes de un departamento de diseño en el que introducimos metodologías de diseño, como la de co-creación, que luego experimentaréis. Y por otro lado, tenemos una variable ambiental, ¿vale? Por ejemplo, yo hice la ingeniería en diseño industrial, pero luego mi doctorado es en ciencias ambientales. Entonces, pues bueno, parte del equipo responde a eso. Son 3 experiencias que esta actividad o esta línea de investigación no es per se el proyecto en sí, sino que fuimos parte o hemos sido parte del proyecto de la rehabilitación de la cascada y la piedra avellana. Está todavía en proceso. Pero, por ejemplo, en colaboramos con el sector de corchero de Cataluña y también con parte de Portugal, porque tenían todo el residuo, pues, por ejemplo, para la fabricación de los tapones de corcho, pues había una cantidad de residuo muy alta. Entonces, necesitaban identificar soluciones con un valor añadido alto, ¿no? Pues básicamente tal como es el precio del propio material. En el caso de los tallos de tomatera, colaboramos con la Universidad Autónoma de Barcelona, que con otras universidades están desarrollando unas líneas de investigación bastante fuertes en la agricultura urbana, es decir, como un futuro en el que las ciudades van a tener que producir sus propios alimentos y después de la recolección se van a producir unas cantidades ingentes de biomasa en las propias ciudades, ¿no? Y de qué forma se podría, qué identificación o identificar qué productos o aplicaciones se podrían realizar en ese mismo entorno. Y por último, estamos colaborando con industria del chocolate italiana, en el que esta industria consume el 80% de avellana mundial. No la produce en Italia, pero sí que la importa y la consume, y tienen una gran cantidad de residuo en el que actualmente solo hay una valorización energética. Entonces buscan también un valor añadido más allá que la valorización energética en este caso. Para ello, nuestro método de trabajo, como parte de lo que os ha contado el anterior ponente, tiene una etapa técnica en el que es interesante conocer cuáles son las propiedades químicas, físicas, mecánicas de estos materiales, ¿no? Y muchas veces la normativa, los estándares para realizar este tipo de ensayos pues no están adaptados, por ejemplo, a la cáscara de la avellana, ¿no? Pues tiene una forma irregular, no es igual dependiendo de dónde ha sido cultivada, etc.
Entonces, en esta etapa técnica, pues además de qué usos actuales se están dando para conocer qué podríamos realizar, pues caracterizar esas propiedades físicas y a partir de esas características físicas, a través de un pensamiento paralelo, comparamos esas propiedades con el universo de los materiales. Y esto nos da pues materiales que pueden ser afines y vamos a las aplicaciones a las que están utilizados esos materiales y intentamos buscar con otras aproximaciones para identificar el producto o la aplicación a ese material más adecuada. Y sobre todo, como os decía, también tener una información ambiental, ¿no? de lo que podría suponer esa transformación del producto. Y por otro lado, tenemos una etapa creativa, como os comentaba, basada en la co-creación, en la búsqueda, primero la selección de los expertos que pueden conocer pues, ingenieros, pues en este caso de materiales, o podrían ser, dependiendo de la aplicación, ingenieros de construcción, arquitectos, como os comentaré ahora en alguno de los ejemplos. Y sobre todo, pues en la selección de técnicas creativas para poder potenciar al máximo posible ese conocimiento, ¿no? Para que podamos llegar a las mejores soluciones posibles. Por ejemplo, bueno, se ha cortado un poquito, la caracterización... es que está aquí arriba. La caracterización que os comentaba antes, que puede ser, que hay que buscar nuevos métodos de buscar estas características. Pues, por ejemplo, tenemos la biomasa o la estallor de la tomatera, que, por ejemplo, tienen más de 6 metros, en el caso del invernadero que estuvimos analizando, y tuvimos que caracterizar el tallo de la tomatera ya no solo por su diámetro, incluso también por su composición. Entonces tuvimos que hacer incluso en la zona del invernadero donde estaban situadas. Cada uno de esos tallos pues tenían unas características determinadas. O en el caso de la cáscara de la avellana, pues bueno, hemos tenido que caracterizar de forma química y también física todos estos productos. Pues siguiendo estándares, adaptándonos a esos estándares y luego pues intentando aplicar para poder obtener toda esta composición, por ejemplo, química, que va a ser básica a la hora de identificar las opciones. Lo que os comentaba de la caracterización y de la caracterización de propiedades y luego cómo está alrededor del universo de materiales, pues por ejemplo aquí tenemos, es el caso de la cáscara de la avellana, estamos comparando, se llama un gráfico de ASBI, que es el calorífico y la densidad, perdón, y tenemos aquí nuestro material y podemos ver dónde qué materiales tenemos más próximos al mismo. Por ejemplo, en el caso del corcho, esto lo hicimos varias veces, pero por ejemplo, si comparábamos 4 diagramas de ASBI, los superponíamos, teníamos 4 comparaciones y veíamos pues, que aquí tenemos nuestro material y teníamos pues, el neopreno, el caucho y las espumas poliméricas que tenían unas capacidades, unas propiedades, unas similitudes que podían darnos ideas de a qué se estaban utilizando. Seleccionamos esos materiales, que en el caso del corte, pues 2 de ellos eran estas espumas poliméricas, estas flexibles y estas rígidas, y veíamos las aplicaciones y para ver de qué posibles aplicaciones podría tener. En este caso seleccionamos en el caso concreto del corte, seleccionamos el ámbito de la construcción. 1, porque podría ser un mercado masivo, y 2, porque el corcho ya estaba introducido tímidamente como material de aislamiento y también pues, como terminación de alguna serie de salas. Entonces, por esa fuera la opción. El proceso creativo lo separamos en dos, de decoración lo separamos en dos partes. Una de ellas es idear de primeras, empezar dando mucha información sobre toda la capacidad del propio material y dónde se estaba utilizando y cómo lo estaban utilizando quizás en otros países. Hubo que seleccionar una serie de expertos
que con la combinación de ellos pues, se pudiesen generar y articular pues, ideas que tuvieran más potencial, y luego pues, bueno, se realizó una serie de técnicas que no voy a entrar a ello. La principal no solo son las ideas que se desarrollaron, sino también lo interesante eran las lecciones que se obtenían, ¿no? Cuando diferentes expertos hablaban entre sí. Pues sobre todo destacar las diferentes propiedades del propio material, pues que es un material que tiene una capacidad autoportante, pues que es permeable al vapor de agua, pues que hay una combinación que es muy ligero y resistente al impacto, que eso también un poco pensando en qué se podría utilizar. Y una de ellas era pues que tenía una cualidad intangible, que era un material natural, que era un material puro y que era un material noble, en el que tenía aspectos intangibles que le podía aportar a esta solución. Desarrollamos os voy a contar una idea. Estuvimos pensando en base a estas lecciones aprendidas o unas conclusiones al final de la sesión, en el que, por ejemplo, en el caso de que hay unas humedades irreversibles en el que no pueden ser tratadas, cuando se quiere adaptar un edificio histórico para, por ejemplo, pensar en un museo, muchas veces se utiliza pues estas placas de pladur en el que tienes que poner ventilación pues para que transpire toda la humedad del propio edificio, ¿vale? Para que no se generen humedades en el propio edificio que pueda afectar en este caso a las obras de arte. Se proponía una serie de paneles que no tuvieran una cobertura, sino que le diese un carácter genuino a la propia sala y que fuese capaz ya no necesitar un sistema de ventilación, sino que el propio material podría ventilar la propia humedad que tendría en la pared. Y, por ejemplo, un sistema que se pudiese mover, se pudiese quitar a través de un sistema de unas vigas, una especie de pinchos, ¿no? En el que tú podías clavar las placas, por si tenías que hacer alguna reparación o tú tenías que acceder a la parte de la propia pared. Esta me la salto. Luego también en el proceso de evaluación se hacían con diferentes expertos. En la primera parte de ideación eran más generalistas y en la segunda, por ejemplo, la parte de evaluación eran personas específicas del propio sector. Es importante que las personas del propio sector evalúen la viabilidad siguiendo diferentes aspectos del mismo. Entonces, esta sesión de evaluación, toda la parte pertenecía al sector del corcho en Cataluña, pero con backgrounds muy distintos entre ellos. Y bueno, pues básicamente era que ellos evaluasen, un poco como lo que ha enseñado Luna, ¿no? Es esa forma de evaluar y ver dónde están las tendencias de las ideas más relevantes. En el ejemplo del tallo de tomatera, una idea final, es importante que, como os comentaba antes, estas soluciones de aplicación fuesen aplicadas, o sea, fuesen a utilizar de forma local. Es decir, ideas que surgían y que luego se tuvieron que hacer pruebas y se siguen haciendo pruebas, era pues toda esta biomasa, pues realizar trenzados para poder hacer soportes, hacer separadores que se pudiesen utilizar, pues, por ejemplo, como bandejas para los propios sacos de perlita donde se van a hacer el cultivo, ¿no? Un poco ideando para un poco evocar esta idea. Y en el caso de la cáscara de avellana, que todavía estamos trabajando, de hecho la semana pasada fue la sesión de evaluación con los expertos en cada uno de los ámbitos, pues quizás algunas ideas más destacables pues pueden ser utilizar tanto no solo la cáscara, sino la piel para, en este caso, pues caramelos para animales y también pues introduciendo pequeños gránulos de la propia cáscara para limpiar el sarro en el caso de perros. Y por otra parte, es utilizando la revalorización que se está utilizando de la cáscara de la avellana y haciendo una doble revalorización, utilizar el subproducto del subproducto y utilizar este carbón
que tenemos como resultado de la revalorización como carbón activo para filtrar agua contaminada en industrias o a nivel un poco más, no tanto particular, como podría ser para uso individual y familiar, sino algo más... sí, termino ya. Como idea general, solo os he contado la parte que podría ser un complemento para la sesión, lo que corresponde a nuestro trabajo en el grupo de investigación, pero sobre todo, como comentaba también el anterior ponente, todo el trabajo experimental y técnico al inicio, la caracterización de ese material es fundamental para saber de qué es capaz, ¿no? Y que alineemos esas aplicaciones, ¿no? A nivel producto, y ya no tanto material como comentaba él, como también en etapa de desarrollo de producto. Nosotros en la parte de la biomasa, en este caso de la tomatera, como en la parte de la avellana, queda ese trabajo de desarrollo, ¿no? Tenemos esas ideas basadas en esa caracterización técnica inicial, pero ahora hay que seguir desarrollando de forma más extensa y un poco más avanzada en cuanto a esas aplicaciones. Básicamente lo que comentaba al principio, el conocimiento que se ha generado de forma colaborativa es más interesante y más rico que si nosotros por separado hubiéramos pensado ideas por separado y luego hubiéramos tomado esas ideas. Vuelvo a decirlo de que las aplicaciones deben estar alineadas a las propiedades físicas y químicas y que esas aplicaciones, como decía al principio, no deben suponer unos procesos de transformación complejos que supongan pues que finalmente la huella ecológica de esa aplicación o de ese material pues sea peor que esa sustitución de materiales renovables. Y hasta aquí la charla. Si tenéis alguna pregunta o curiosidad, podéis preguntarme. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Jorge? de tomate o alternativa del guiso habéis pensado la alternativa? Y se estuvo mirando sobre todo para hacer como de carga dentro de de material compuesto, pero no eran lo suficientemente resistentes o no aportaban lo que hablaba, ¿no? Que si se hicieron unas pruebas de materiales compuestos y el resultado del impacto no generaban el mismo resultado que otros materiales que ya eran naturales, ¿no? Que se utilizaban. Entonces, en este caso, sí que esas pruebas resultaron en que no eran lo suficientemente buenas como para la función que querían que se iba a realizar. ¿Alguna más? Vale, pues gracias. Nada. Mientras hacemos el cambio con la siguiente ponente, os voy a pasar la lista de asistencia, ¿vale? Para que me echéis una firmica. Veréis que hay una columna en la que os preguntamos si queréis formar parte de la red. Ya os he explicado que hay muchas formas de estar en la red. Si en la inscripción todavía no nos habéis dicho que sí, pues podéis ticar esa columna. Y también hay una columna importante del tema de protección de datos, ¿vale? Para que la tiquéis, es decir, que nos podamos poner en contacto con vosotros y que os parece bien que salgáis en las fotos. Si no queréis salir en las fotos, pues nos lo decís o estáis pendientes de que no salgáis en las fotos cuando estamos haciendo fotos. Luego también hay una columna que es participación subproductos, pone, es decir, si queréis participar, os interesa participar activamente en este Living Lab, ¿vale? Vale, pues os dejamos con los compañeros de EWM, Jesús y Ana. Bueno, yo soy Jesús Gracia, mi compañera Ana, y un poco yo voy a hacer la introducción de lo que es WM. ¿Vale? Bueno, pues eso, lo que sabemos todos, nosotros hemos nacido para intentar valorizar todo tipo de residuos. ¿Vale? Residuos plásticos, residuos de papel, de cartón, residuos biomédicos, un poco buscando esa valorización de cada uno de los residuos que nosotros generamos. En este caso nos vamos a centrar en lo que es el residuo orgánico.
¿vale? Pues estos son los datos más o menos que luego conocemos o que sabemos, es que generamos un montón de residuos orgánicos, ¿vale? Desde la industria agroalimentaria al propio que generamos nosotros como sociedad, ¿vale? En nuestras viviendas, nuestros pueblos, ciudades y demás. Un poco, centrándonos aquí, buscamos una tecnología que consiguiese deshidratar todo el residuo orgánico para de una forma que lo dejase con el mayor valor posible, ¿vale? Deshidratando a baja temperatura, con el cual después tener una materia prima con la que poder volver a trabajar, ¿vale? Vimos primero que esto podía ser una solución por más tecnología para deshidratar los residuos que generan en nuestros pueblos o los sitios que están más lejos y no pueden tener o plantas de compostaje grandes o demás, y podíamos dar esa solución. Debido a que aún estamos bastante poco concienciados, por así decirlo, en cuanto a esa reciclabilidad y a ese valor que tiene nuestro residuo, todos los proyectos que hemos ido haciendo en zonas municipales, debido al poco valor y al poco empeño administrativo en que esto salga correctamente, nos hemos tenido que ir porque no le dábamos ese valor que necesitábamos para trabajar con el producto. Sin embargo, en la industria agroalimentaria sí que hemos encontrado ese recibimiento en el cual hemos podido trabajar con diferentes subproductos. Ahora ya lo vamos a llamar coproductos de su propia producción, en la cual antes se echaban y tenían un coste para poder eliminarlos, y ahora mismo, pues en algún caso ya que os contará Ana, ya estamos trabajando con ellos para introducirlo a la industria de otra forma. Para todo eso, un poco lo que os he dicho, utilizamos una tecnología que es de oxidación-deshidratación, hace un secado a baja temperatura, a 40 a 50 grados, con lo cual no todos los azúcares y todas las celulosas las mantenemos dentro del producto, lo cual nos permite luego al trabajar poder tener mayor abanico de posibilidades con ese residuo, ¿vale? Pues eso, por lo que hacemos, pues, temperaturas, quitamos virus y bacterias y valores, productos químicos. Bueno, pues es una serie de ventajas que tiene tratar el residuo con este tipo de tecnología. Y de aquí un poco ya que os he enseñado un poco la tecnología, voy a escapar porque prefiero que Ana se entretenga más en los casos prácticos y es un poco lo que estamos haciendo debido al uso de esta tecnología y dejar ya el producto deshidratado para segundos usos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo antes de nada quiero agradecer al CITA de Teruel, en especial a Marta, a Luna, a Blanca, a Cher, por todo el trabajo que están haciendo con la red Agripuncte. Y si me lo permitís, quería dedicar esta presentación a mis compañeros del laboratorio de Agua Viva. Bueno, eso vamos a decir un segundo. La empresa es de Andorra Teruel, ¿vale? Y tenemos sus sedes. Bueno, el laboratorio está en Agua Viva, Teruel, un pequeño pueblecito, y la empresa es de Zaragoza. No, hay una subsede en Zaragoza y en Ponferrada. O sea, realmente en Zaragoza solamente hay 2 personas. Muy bien, o sea que estamos mucho en Teruel. Como tenemos poquito tiempo, me voy a centrar en 2 casos prácticos. Uno de ellos es de bioestimulantes y medios de cultivo, bio, y el siguiente es de carga para biopolímeros. El de bioestimulantes en enero va a haber ya fabricación y en 2004 comercialización. Y el de carga de biopolímeros ahora mismo ya estamos esperando la autorización para comercializar. Me gustaría empezar explicando un poquito lo que son los bioestimulantes, aunque creo que también aquí hay gente que entiende del tema. Al final son microorganismos, fertilizantes y bioestimulantes que se conocen como PGPR, que son las siglas en inglés. La traducción al español serían rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Rápidamente, ¿qué beneficios tienen? Pues mejoran el consumo de nutriente, mejoran la estructura del suelo, la relación hídrica y tolerancia a la sequía, la actividad de las fitohormonas y protegen frente a patógenos. Dejar claro que de los microorganismos que vamos a hablar ahora mismo y del producto es totalmente inocuo. ¿Cómo empieza este proyecto? Pues como todos los proyectos de EWM,
siempre partimos de residuos, o sea, es nuestra característica. En este caso, partimos de residuo de lodo de depuradoras, de residuo urbano, el famoso contenedor marrón, y de residuo de huerto. Se introducen los residuos en la tecnología MIRA y se obtienen unos sustratos. Nos encontramos con que obteníamos unos sustratos que como tales se podrían utilizar, pero presentaban unas características muy buenas. Como todos nuestros proyectos, decidimos ir más allá y sacar un producto de mayor valor añadido. Aquí fue cuando en 2022 comenzamos la colaboración con ITENE, un instituto tecnológico de Valencia, para la fabricación de bioestimulantes. Lo primero que hicimos fue la caracterización de los 3 sustratos. Aquí no detallo, nombro todas las propiedades que caracterizamos. Muy importante, aislamos de estos sustratos una serie de microorganismos. Detallo de cada tipo de sustrato la cantidad de microorganismos aislados y luego vimos la compatibilidad de los microorganismos aislados con cada uno de los sustratos. Siempre controlando también temperatura óptima y otras variables. Tras las pruebas de compatibilidad, descartamos varios de ellos. Y entonces establecimos 2 consorcios, 2 agrupamientos de microorganismos. Valorando la compatibilidad con los sustratos y su actividad PGP, promotora del crecimiento vegetal. Cada consorcio, a su vez, se probó sobre los sustratos hasta optimizar el proceso. Aquí ya obtuvimos un medio de cultivo o caldo hidrolizado. Mediante hidrólisis, se hicieron varios procesos hasta ajustar los parámetros óptimos y con extracción de azúcares 2G de última generación. Con las condiciones óptimas y seleccionando el mejor proceso de hidrólisis, obtuvimos un dato de 4,17 gramos por litro, azúcares totales liberados. Los bioestimulantes, para que tengan un buen comportamiento, deberíamos estar en valores entre 4 y 10. Veis que no son valores muy altos, pero luego os explicaré las medidas que se tomaron y las razones de este dato, que aunque a priori no parezca, es un buen resultado. Entre agosto y septiembre de este año ya se han comenzado las pruebas de fermentación, seleccionando condiciones óptimas y seleccionando el consorcio 1 de microorganismos. Y en septiembre tuvimos ya, el primer bioestimulante o el primer prototipo. Durante el mes de octubre, ahora mismo, estamos ya probándolo en plantas. Hemos seleccionado para las primeras pruebas la cebada y estamos haciendo pruebas in vitro con las semillas y sobre macetas. Lo que os he comentado antes, este mes también estamos caracterizando otro tipo de sustratos. El dato obtenido, hay que pensar que partíamos de sustratos muy heterogéneos. Entonces ya obtuvimos un buen dato, pero como EWM disponemos de mucho tipo de residuo, vamos a caracterizar otro tipo de sustratos como son el bagazo de la cerveza, la remolacha o restos de frutales, que ya sabemos que son muy ricos en azúcares y es un residuo homogéneo y a su vez temporal, que vamos a disponer de cada tipo de este residuo durante todo el año. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues en enero nos hemos dado cuenta que aparte del bioestimulante vamos a sacar un producto añadido, que es el medio de cultivo bio. Nos han comunicado desde ITENE que sus clientes están demandando este producto. Entonces, digamos que parte de nuestro medio de cultivo irá para el bioestimulante y parte lo vamos a comercializar. Y la fabricación empezará ya en enero. Y durante el año 2024 empezaremos ya con la producción y comercialización de bioestimulantes. Previamente ya hay unas reuniones tanto con fábricas españolas
como internacionales. Y ahora vamos al siguiente caso, que sería el de carga de biopolímeros. Aquí partimos ya de un residuo muy diferente, la cáscara de huevo. Es un residuo, la verdad, muy numeroso. Partimos de la cáscara de huevo, lo introducimos, hacemos su tratamiento MIRA y obtenemos carbonato cálcico. El residuo de la cáscara de huevo lo estamos caracterizando con un 90% de carbonato cálcico y lo destinamos a adición para termoplásticos. ¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto al final, por lo que hemos estado hablando, es un living lab. O sea, se centra en un territorio donde el productor de residuo, el gestor y transformador y el cliente se encuentran muy próximos. Entonces hay un aumento de producción de la fábrica de oviproductos. El gestor y ellos, pues ante ese aumento de residuo, porque anteriormente este residuo iba a vertedero, pues ya no el coste, sino que en este proyecto lo que encontramos es una gran concienciación de los tres agentes implicados en cuidar su territorio y una concienciación medioambiental. Entonces empiezan a valorar una salida a ese residuo y deciden hacerle un tratamiento y obtener carbonato cálcico. A su vez están en conversaciones con el cliente, que es el fabricante de termoplásticos, que se encuentra a 9 kilómetros de la transformación, y comienza este proyecto. O sea, comienza como un problema y acaba con una solución, pues la verdad, beneficiosa para todos. ¿Qué riesgos nos encontramos? Es un producto novedoso, por lo que a la hora de solicitar autorizaciones, nos encontramos con que la administración pues, tiene sus dudas y también con que el cliente al principio tiene desconfianza de introducirlo en su producto. Otro problema que nos encontramos es que es una materia prima perecedera. Entonces podemos tener problemas de olores y también de actividad microbiana. Entre todos los agentes implicados en el proyecto, ¿qué soluciones se dieron? Yo aconsejo siempre, hablando de la administración, que no tengamos miedo de comunicarnos con ellos y de pedirles ayuda. Entonces decidimos presentar una solicitud para la autorización muy detallada, o sea, un informe muy detallada garantizando en cada uno de los pasos, con ayuda del proveedor, del transformador y del cliente, todo el control y toda la justificación reglamentaria que había al respecto, al igual que otros proyectos que se están realizando en otros países para otros usos. Respecto al cliente, igualmente estudiamos sus requisitos normativos y de producción y facilitamos ensayos, facilitamos muestras y probamos el producto realizando prototipos en sus instalaciones. Respecto a la materia prima, pues hemos instaurado un control muy exhaustivo tanto de almacén como una producción continua sin stocks en tiempos pues, de parada de producción o en tiempos calurosos donde puede haber mayor problema. Siempre todos los problemas que hemos tenido, ya partiendo del proveedor, hemos intentado solucionarlos desde el punto de partida. Hasta aquí el proyecto de la carga de polímeros. Como os he dicho, actualmente estamos ya esperando la solicitud ya para empezar la comercialización. Un pequeño comentario de proyectos futuros o que estamos, digamos, en fase de proyecto, partiendo también de residuos perecederos, como pueden ser frutas, hortalizas, bagazo, cáscara de huevo, estamos aislando moléculas activas, como el lipopeno, y el colágeno, que sería la siguiente fase del proyecto de la cáscara de huevo. Porque ya si comenzamos a tratar con la membrana es un producto de mucho valor en el mercado. Pero decidimos empezar poco a poco y luego ir ampliando ese proyecto. Luego aquí os señalamos los usos y también hay otros proyectos de reutilización de huesos y de cáscaras.
tanto para alimentación o para nuevos materiales, y tanto en el primero como en el segundo para biotintas de impresión 3D. Otro proyecto en el que estamos metidos es el del sargazo, que es una alga invasiva que afortunadamente aún no ha llegado a España. No ha comentado Jesús, tenemos, digamos, delegación en Chile y socios en Norteamérica. Entonces, el sargazo es un verdadero problema ahora mismo en América del Norte y en América Central. Estamos en un proyecto para solucionar este problema y en parte aislando moléculas activas, como es el alginato, que tanto uso tiene, y por otra parte, como nuevos materiales de construcción. Entonces, la verdad es que es un proyecto muy interesante porque el sargazo no solamente está afectando al turismo, antes eran 3 meses de invasión, ahora son 9, sino que están afectando a la población, porque, digamos, es un residuo, es perjudicial por los gases que emana y también por las bacterias que está trayendo. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias. Os dejamos el contacto de Jesús y el mío. Y si tenéis cualquier duda, quedamos a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? ¿Qué capacidad de gestión tiene la máquina? Hasta 8 toneladas por batch. Según el residuo que introduzcas, al final es quitarle toda la humedad. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, una cáscara de huevo que del proceso, del proceso, por ejemplo, de alimentación de la sangre, de la sangre, de los lodos de sangre, que es muy compacto y que tiene mucha humedad estructural, que tarda unas 20 horas, 24 horas. Pero más o menos son unas 8 toneladas por batch, es lo que la máxima capacidad que tenemos ahora. Muy bien, muchas gracias. ¿Ha firmado todo el mundo? ¿Sí? ¿No falta nadie? Sí, porque grabamos la jornada. Vale, perfecto. Aquí. Esto me lo pongo. Sí. Perfecto, pues os dejo con el último ponente, con Joaquín Romero de Fertina Biotech. Pues en primer lugar, muchas gracias a los asistentes y a Cita por prestarme la oportunidad de enseñaros diferentes cosas que llevamos a cabo en Fertina Biotech. En primer lugar, por situaros un poco en el contexto donde estamos, Fertina Biotech pertenece al grupo Tervalis, que es un holding que se dedica a diferentes tipos de negocios. Voy a empezar a exponer un poco cuáles son las ideas del grupo y en la cual nos basamos un poco para decir que somos o que utilizamos la bioeconomía circular como fuente de nuestro negocio. Nos apoyamos bastante en la tecnología y mucho en investigación. Luego os pongo una diapositiva en la cual veréis que invertimos más de 5 millones. Antes ha comentado nuestro compañero Daniel que tiene que ir solapado la investigación y que en sitios pequeños es más difícil invertir, cierto. Si no tienes un respaldo, un pulmón detrás, difícilmente puedas tener una investigación. Queremos ser, en todo lo que hacemos, intentamos ser estar adelante. ¿Por qué? Si no marcas tú el paso, te marcan el paso. Si te marcan el paso, al final para detrás de la gente. Avance. O sigues, o vas hacia adelante o te quedas atrás. Responsables. Estamos en una zona de cuencas mineras, despoblación. ¿Qué ha sucedido con las minas? Problemas. Pues nosotros lo que estamos es, no solamente en esta zona, sino donde estamos ubicados, intentamos ser lo más responsables posibles. Valores. Intentamos devolver parte de lo que nosotros recibimos, devolverlo a la sociedad. Ser eficientes y, por último, sostenibilidad. Pues situados un poco en dónde está el grupo. El grupo estamos en presencia internacional, tenemos diferentes instalaciones operativas que ahora enseñaré y un modelo circular. Hablábamos antes del tema porcino. Luego enseñaré un ejemplo de proyecto donde estamos utilizando o viendo lo que es un problema como una posible solución. Estamos situados, tenemos filiales en todo el mundo. En el mundo hay más de 1.500 millones de hectáreas para cultivar.
1.500 millones de hectáreas. Que tenemos que fertilizar, Luna comentaba antes, la necesidad de insumos para la población. Cantidad de fertilizantes que se necesitan en el mundo. Prácticamente todas las ponencias que hemos estado aquí hemos hablado de adicionar al suelo fertilizantes, no es para otra cosa, o para la nutrición animal o nutrición humana, que al final va todo en nutrición humana. Tenemos que ser conscientes de que aportar este tipo de nutrientes al suelo lleva poniendo una responsabilidad. Y no solamente tenemos que basarnos donde estamos, en nuestro círculo. En España, 17 millones de hectáreas. En Aragón, por debajo de los 2,5 millones. Pues al final tenemos que ser conscientes de todo lo que introduzcamos en el suelo tiene que estar en las mejores condiciones. Centros. Esto es un pequeño, más que hacer un inicio, puesto que estamos en las cuencas mineras y poner un poco el valor en Nutrillas. Aquí donde estamos ubicados tenemos diferentes nuestros centros de producción, diferentes de granulación, bioestimulantes, orgánicos, líquidos, blend. Quiero enseñar, antes ya hemos comentado en la anterior ponencia, habéis hablado de bioestimulantes microbianos. Nosotros aquí publicamos bioestimulantes microbianos, bioestimulantes no microbianos, con la nueva ley de la 2019/1009, ya se para. Pero aquí en Nutrillas está la planta más grande de producción de bioestimulantes microbianos. Y diréis, ¿y esto qué supone? Muchas veces cuando utilizamos determinados insumos de bioeconomía circular, para ponerlos en el mercado tienes que demostrar eficiencia, tienes que declarar unidades, si te vas en el Real Decreto del 2013. Pues muchas veces, con esa cantidad de insumos que tenemos, no somos capaces de darle la reglamentación adecuada y te tienes que apoyar en otras cosas para que puedan salir al mercado y poder posicionarlo. Pues con esta planta somos capaces de producir diferentes tipos de microorganismos, bioestimulantes, microbianos, azotobacter, fijados de nitrógeno, como azotobacter, rhizobia, spirillum, o bioestimulantes como son bacillus, pseudomonas, que nos permiten dar a eso que es un problema, que reutilizando sigue siendo un problema o no suficientemente bueno, poder posicionarlos. ¿Vale? Esto está en Nutrillas. Lo que hablábamos antes, la I+D, ¿es importante la I+D? Fertinagro, más de 5 millones todos los años se invierte en I+D. Y si no inviertes en I+D, no avanzas. Más de 161 patentes, más de 20 proyectos, más de 15 proyectos europeos. Y ahora lo que voy a mostrar es ejemplos de bioeconomía circular aplicados no solamente desde proyectos, sino también en situaciones reales. ¿Vale? Primero, pilas. Todo el mundo conocemos las pilas. Pero las pilas tienen diferentes componentes, magnesio y zinc. A día de hoy es un grave problema. ¿Qué hacemos con el magnesio y con el zinc? Cuesta un montón extraerlo de las minas, lo que supone un coste energético, un coste de personal, etc. Y luego se lo tiras a vertedero con los problemas que eso conlleva, de posibles percolaciones y contaminación de aguas, etc. Estamos en un proyecto con el Instituto CIRTE, está aquí una compañera, en la cual estamos recuperando el magnesio, el manganeso y el zinc de estas pilas. ¿Para qué utilizamos el manganeso y el zinc? Son micronutrientes que son necesarios para la fertilización, sobre todo en cultivos intensivos donde las plantas sufren carencias. Cuando sufren determinados estrés, necesitan de este tipo de micronutrientes para dichas correcciones. Otro proyecto, Fertimani. Nos habla nuestro compañero de un ejemplo en Alcarrás que utilizan los purines para llevar a cabo fertilizantes orgánicos. Aquí nosotros tenemos una planta de producción de fertilizantes orgánicos, que tiene plantas andas, con toda la reglamentación y toda la legalización que ello conlleva, pero no pensemos solamente que el purín de per se ya puede ser utilizado. Requiere de muchos tratamientos y sobre todo de muchos acondicionamientos para evitar tener problemas en el futuro. ¿No os acordáis? En el año 1998, creo que fue 98-99, con el problema de los pepinos, la H157, la modificación genética, en el cual murieron más de 20 y tantas personas en Alemania. Pero sucedió porque echaron aguas fecales en el riego, E. coli, salmonelas y demás. Pues al final, cuando trabajamos con ese tipo de materias primas, te puedes encontrar con ese tipo de problemática si no conoces lo que está sucediendo. Es muy importante, el anterior, conocer el mapa de cuáles microorganismos conviven en todo ello. Pues en este proyecto lo que estamos en un tratamiento en el cual de diferentes procedencias en Europa los residuos, ya sean de vacuno, ovícola y porcino, estamos llevando a cabo un tratamiento que nos permite volver a reintroducir estos subproductos, ya no tratemos como residuos, sino subproductos dentro de los fertilizantes. Aragón, a día de hoy, desde el 2019, tenemos la cabaña porcina más grande de España, más de 8 millones de cabezas, lo cual supone que si tenemos más de 8 millones de cabezas, tenemos más de 8, si una media de un animal que viene a hacer unos excrementos de unos 5 o 6 kilos,
que puede llevar a cabo, pues imaginaos la cantidad de elementos que tenemos que tratar y el problema que lo supone. Al final nos engañemos, porque estamos creciendo en la cabaña de cerdo. ¿Qué tenemos en Aragón? Tenemos suelo. Si tenemos suelo, tenemos lugar donde poder tirarlo. Al final pensamos que en el suelo se puede tirar cualquier cosa. Si no llevamos a cabo unos estudios que nos controlen todo esto, el suelo al final será un vertedero, como antes nos he comentado. Por estos estudios, esta investigación nos permite llevar a cabo todo esto. Otro proyecto europeo, Sichulan. Lo del pescado. Cuando la gente sale a faenar en el mar, cogen el pescado, luego lo cazan, le abren las tripas y le quitan las tripas y lo tiran las tripas al mar. Con el problema del anisakis. Todos problemas del problema del anisakis y la problemática que hay. Es una costumbre que se ha hecho de siempre. ¿Es buena? Ni buena ni mala, es la que es. Con este proyecto que se está intentando, estamos con diferentes zonas de Europa, igual estamos cogiendo esas tripas, llevándolas a unos procesos enzimáticos para obtener aminoácidos. Hablando antes de procesos enzimáticos, pues un bioestimulante no microbiano, mediante enzimas que nos permiten ese aprovechamiento. Economía circular. Estos 3 casos que os he comentado son proyectos europeos, son TRLs superiores a 7, 8, 9, y alguno de ellos ya como el de Fertimaniur, que estamos en TRLs de 9 hasta inclusive puesta de mercado. Economía circular, Aragón, oportunidad de ver un problema, no como un problema, sino como una solución. Y ahora, casos que se dan aquí en Nutrillas. Potasio, uno de los 3 macronutrientes que se utilizan para la agricultura, nitrógeno, fósforo y potasio. Hablo de potasio porque solamente es el menos conocido, pero es un gran problema. A día de hoy, la extracción del potasio se lleva a cabo, esta es una fuente de Mosaic, la mayor empresa del mundo para la extracción de potasio, se extrae de la minería, ya sea por la parte superficial o inferior. Lleva todo un proceso, ¿Esto qué genera? Aquí tenemos 2 plantas que tienen Mosaic, tanto en Salton Sea en California, como en Solikamsk, en Rusia, en la cual el problema que genera, los residuos que genera la extracción de potasio. El potasio es necesario. Si estamos extrayendo y teniendo problemas, tenemos que buscar soluciones. ¿Qué soluciones podemos tener? Pues mirad, en 1790, Samuel Hopkins inventó la primera patente americana, que antes no era patente, era una licencia de patente, en el cual llevaba a cabo un desarrollo de extraer de las cenizas el potasio. Las cenizas, antes hemos comentado antes que en la industria oleícola es un problema, quemaban para tener energía. En las zonas del sur, casi todo el mundo utiliza los residuos de aceituna para quemar, para obtener energía eléctrica. Se genera una cantidad de cenizas volantes que son cenizas con alto contenido en potasio. ¿Por qué no utilizamos esas cenizas de potasio? Estos hombres que hablan aquí, esto es una olla en la cual, no sé si todos conocemos cómo se hace el jabón. El jabón tienes una sal potásica, una sal básica, la mezclas con grasas y generas el jabón. Pues este hombre, Samuel Hopkins, desarrolló esa patente, no es legible, si la queréis os la puedo pasar, en la cual muestra cómo extraen una sal de potasio, una sal de potasio básica, permitía llevar a cabo la extracción de dicho potasio. Y nosotros pensamos, ostras, si tenemos potasio en la zona del sur y nosotros mandamos al sur fertilizantes. En España, os he comentado, hay 7 millones de hectáreas. En olivar puede haber 1,5 millones, 2 millones de olivar. Ostras, si cogemos el potasio de las cenizas volantes, llevamos a cabo una extracción de dicho potasio, aplicamos la patente de 1790. No estamos inventando nada. Una patente que ya está súper amortizada. ¿Qué obtenemos? Fertilizantes. Un ejemplo es un producto con el cual tenemos 0,40, 40 unidades de potasio. De un producto que ¿dónde va a ir después este fertilizante? Este fertilizante va a ir otra vez a la producción de oleícola. Aquí en Aragón no tenemos fuentes de biomasa. Bueno, perdón, no tenemos plantas como en la zona de Jaén, Cabra, etcétera, etcétera. Pero aquí también tenemos olivar. Si tenemos olivar, tenemos residuos como el hueso de aceituna, como las podas, etcétera, etcétera, lo podemos introducir y obtener las famosas cenizas volantes con alto contenido en potasio, para obtener fertilizantes que vuelven otra vez a ir a las plantaciones de producción. Y así sucesivamente. Por último, ya para terminar, otro ejemplo de economía circular. Este se da aquí en Nutrillas también. Estos 2 casos son procesos que están en fertilizantes y Nutrillas. Y ahora este voy a contar en el escucha. Proteína animal, para obtener aminoácidos. Es una fuente. De ahí obtenemos péptidos, la proteína péptidos, aminoácidos. ¿De qué procedencia? Ovino, porcino, vacuno. Diferente. Llevamos a cabo diferentes tipos de transformación. Químico, físico o enzimático. De las 3 maneras podemos llevar a cabo
diferentes desarrollos para obtener aminoácidos. Cuando obtenemos aminoácidos, llevamos a cabo un proceso de concentración y purificación. Al mercado no puede salir con concentraciones bajas de determinados fertilizantes porque al final el mercado tiene unas exigencias y unos mínimos que te permiten poner tus productos en el mercado. El mercado es bastante exigente. ¿Y qué nos permite? Fertilizante líquido con aminoácidos y fertilizante sólido con aminoácidos. Con esto que os quiero comentar. De una materia prima que hasta hace aproximadamente 8 años era un problema, te pagaban por retirar esta materia en los mataderos. A día de hoy tienes que pagar por retirar esa materia. Nosotros somos capaces de cerrar el ciclo. Mataderos, ¿cuántos tenemos en Teruel? Tenemos bastantes, el de la Mata, en Teruel, el Calamocha. Tenemos muchos cerdos en Teruel que se están matando. Economía circular otra vez. No tenemos que transportar la sangre miles de kilómetros, sino que se puede aprovechar en las zonas. Y cuando pongo Teruel, porque estamos en Teruel, pero podemos hablar lo que hace Frivín en la zona de Huesca, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué estamos? Hay diferentes oportunidades, sobre todo en la zona donde estamos, que es bastante despoblada, en la cual esto nos permitiría aprovechar los recursos que tenemos para, sobre todo, fijar población. Y con esto que tenemos, obtener aminoácidos, que hay diferentes subproductos, y se pueden ser reutilizados como fertilizantes. Al final, os he puesto diferentes casos, diferentes ejemplos. No vale, igual lo que digo puede sonar hasta feo incluso para mis anteriores ponentes. Somos una fábrica de fertilizantes. Nosotros queremos poner en el mercado la máxima cantidad de fertilizantes posibles. Pero con la nueva legislación no está regulando absolutamente todo. Vosotros lo estaréis viviendo. La nueva legislación no te permite declarar unidades. No es que no te permita. Le da igual a las unidades, sino la eficiencia agronómica que tienes. Pero por ende que te obligan. Análisis continuos de E. coli, salmonela, análisis de determinados patógenos. Todo ello conlleva una responsabilidad. Pero si cumplimos con la legalidad y tenemos la oportunidad, lo que es un problema, posiblemente en unos años será una solución. Y con esto termino. Muchas gracias.